todos. Muchas gracias para quienes nos están acompañando presencialmente en Uruguay y a quienes se están sumando virtualmente en Argentina. Vamos a dar comienzo al primer Congreso de Discapacidad y Empresas por el Camino a la Inclusión en Argentina y el segundo Congreso de Discapacidad y Empresas por el Camino a la Inclusión en Uruguay. Para comenzar este panel inaugural, vamos a dar paso al director ejecutivo de la Red de Empresas Inclusivas de Argentina y Uruguay, Fernando Carvalho. Hola, buenos días para todas y todos. Buenos días aquí en Uruguay, buenos días en la República Argentina. De verdad nos sentimos con mucho orgullo y mucha satisfacción en estar concretando hoy esta segunda edición del Congreso de Discapacidad y Empresas que la Red de Empresas de Uruguay instituyó el año pasado, más o menos en esta misma fecha, a pocos días de lo que había sido el lanzamiento de la red. Muchas cosas pasaron a lo largo de un año, más allá de la mejora de la situación sanitaria que nos permite tener este encuentro presencial, el año pasado fue virtual. Claramente, como veían por allí en la memoria, de los 6 meses de trabajo del último semestre del año 2021, tuvimos una intensa agenda que nos permitió de alguna manera ir cumpliendo con los principales objetivos de la red. Como ustedes saben, tiene como principal propósito la inclusión laboral de las personas con discapacidad, las organizaciones tanto públicas como privadas. Pero este congreso, que por segundo año realiza Uruguay, no llega solo, sino que llega acompañado del primer congreso de forma paralela a la República Argentina. Congreso que de alguna manera se pone en marcha e impulsa la red de empresas inclusivas de ese país. Lo cual también me significa un doble orgullo. El jueves pasado, en el auditorio de la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuvimos el honor de participar de esta ceremonia que además nos significa el honor y la responsabilidad de tomar el desafío, junto a la iniciativa de conducir la red de empresas de ese país, lo cual de alguna forma agradezco especialmente a las organizaciones. Significa una línea de trabajo también conjunta y una forma de alguna manera crear un plan binacional en acciones que nos permitan trabajar con las organizaciones con las cuales muchas de ellas vamos también a coincidir en ambos países. La verdad que es un gusto enorme compartir esta mañana con ustedes. Para este año hemos decidido, a diferencia del año pasado, desarrollar el Congreso en base a 4 ejes que nos parecía que eran importantes como para poder entrar en temas que entendemos deben de estar en la agenda de las organizaciones, de la sociedad civil y del gobierno también, que tiene que ver con el tema de política pública, que vamos a ver en la mañana de hoy, que tiene que ver con el tema de empleo, que vamos a ver en la tarde, que tiene que ver con el tema de tecnología aplicada, que vamos a ver mañana en la mañana, y que tiene que ver con el tema de mejores prácticas en materia de inclusión, que lo vamos a ver mañana en la tarde al cierre de esta actividad. La bienvenida a todos quienes están siguiendo el Congreso desde la República Argentina también, y un especial agradecimiento en este comienzo al Banco Interamericano de Desarrollo. Si hay algo que la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay ha logrado y ha captado, es el interés, la atención, la buena disposición y la cooperación técnica de varios organismos internacionales. Como ustedes saben, venimos trabajando en cooperación con la Organización Internacional del Trabajo, venimos trabajando en cooperación con la Organización de Estados Americanos, venimos trabajando también en cooperación con CEGIP y por supuesto con el Banco Interamericano de Desarrollo, quien no es la primera vez que pone a disposición sus medios para la concreción, en este caso del Congreso, y lo hizo hace ya algunos meses atrás, como veían, para la concreción de la Feria del Empleo para personas con discapacidad e inclusión. Así que vaya mi reconocimiento y mi agradecimiento. También en este sentido quería proponerles y compartir con ustedes lo que es este saludo que se construyó, digamos, por parte de varios de los miembros del Comité de Dirección en oportunidad del primer año de la red, que se cumplió hace muy pocos días, el 27 de mayo de este año. Gracias, allí. Sí, no. Sí, ahora estamos ahí.
Pero más allá del significado que encierra esta celebración, nos llena de sentido saber que estamos avanzando en el cumplimiento de nuestro principal objetivo. Y que esta iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas hoy ya tiene vida propia. Ya somos más de 20 organizaciones públicas y privadas, Comprometidos con la inclusión laboral de personas con discapacidad. a través de diferentes proyectos proponemos construir políticas de inclusión laboral, económica y social con impacto en las personas. Concretamos Expo Inclusión, la primera feria de empleo binacional para personas con discapacidad. Pusimos en marcha la comunidad de prácticas inclusivas, un espacio de intercambio de conocimiento y mejores prácticas. Avanzamos en Estamos a Tiempo, un proyecto de accesibilidad de textos educativos para personas ciegas y de baja visión. Y estamos en la etapa final de elaboración del Pacto de Inclusión, programa de desarrollo empresarial para efectiva inclusión laboral. Pero también, con gran orgullo, podemos anunciar nuevas acciones disruptivas que podrán transformar la mirada. CEO por la inclusión, una acción intencional a través de la firma de un documento público que representa el compromiso de la alta dirección con estos valores. Valórame, impulsando las habilidades de las personas con discapacidad y sus familias a través de emprendimientos locales. Para integrarnos a la cadena de valor de las organizaciones que componen nuestra red. Turismo accesible, iniciativa que permitirá la empleabilidad de personas con discapacidad en el sector. Posicionando a nuestro país como destino turístico accesible. En este primer aniversario ratificamos nuestro compromiso desde el sector empresarial. Seguir articulando acciones junto a las autoridades nacionales, departamentales, a los organismos internacionales y con la sociedad civil para la inclusión efectiva. La igualdad de oportunidades y el trabajo decente para las personas en situación de discapacidad. Desde la red de empresas inclusivas, los invitamos entonces a trabajar juntos por un Uruguay más inclusivo. Red de Empresas Inclusivas Uruguay. www.empresasinclusivas.org.uy. Bueno, le enviamos el saludo a algunos integrantes del comité de dirección de las propias empresas fundadoras y comprometidas de la red, y en particular quiero, aquí están acá las 20 organizaciones que a día de hoy forman parte de la red, lo cual para Uruguay significa muchísimo. En pocos meses, recordemos de que, como decía, lanzamos la red el 27 de mayo del año pasado, lo cual significa que organizaciones públicas y privadas en esta dimensión se han sumado a esta iniciativa, nos llena de orgullo, de satisfacción y, por supuesto, de un gran desafío de todo el público con nuestro objetivo. Así que también nuestro agradecimiento, porque gracias a ellas hay red y también hay Congreso de Discapacidad y Empresas. Dicho esto, con la bienvenida, quiero dar paso ahora al panel inaugural que nos va a acompañar en la mañana de hoy. Tenemos obviamente a invitados aquí en la propia mesa, como también invitados que nos están acompañando desde Argentina a través de Zoom. Este panel inaugural, de alguna manera, va a estar integrado por, aquí a nivel de Uruguay, por la Secretaria Nacional de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Sandra Echeverri, le damos la bienvenida, Héctor Tacón, de INPO, Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, que además fue la segunda organización en sumarse a la red, también le damos la bienvenida. Juan Pablo Ordóñez, en representación de la Agencia Nacional de Discapacidad Argentina. Stefan Tromer, que es especialista en discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo. Y Mariana Guarín, quien está de alguna manera reemplazando a Valeria Guerra, que es oficial de Empresas y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en la República Argentina. Con ello vamos a iniciar esta actividad en la mañana de hoy, así que para darle la bienvenida le doy la palabra a quien, bueno, no le voy a dar la bienvenida en su casa, Héctor Tacón, Bueno, buenos días, ¿no? La bienvenida, estoy dando este nombre de director general de INPO, el doctor Fernando Avillar, que no pudo ser presente. El título de panelista me queda adelante porque en realidad el único objetivo de intervención es ese, manifestarles que nos es muy grato que este evento se desarrolle aquí en nuestra presentación por la temática de la que va a tratar, que es tan, de algún modo, importante que sea incorporada por la sociedad, ¿no? Su consideración, y por el prestigio de los panelistas, que seguramente van a hacer un aporte muy enriquecedor. Y nos encanta porque en realidad INPO
no ha estado lejano a todos estos temas, desde acciones más recientes como la incorporación a la red o la cercanía al programa Estamos a Tiempo, o la incorporación por iniciativa de esta Dirección General de una directriz estratégica dentro del documento de planificación estratégica que tiene que ver con hacer llegar la información oficial a todo el territorio nacional, pero en particular a aquellos sectores de la población que tienen más dificultades para acceder a ella a través de plataformas que sean amigables con el medio ambiente, pero especialmente facilitantes para las personas con discapacidad para el acceso a esa información. Y bueno, y en acciones pequeñas, o acciones pequeñas como en la sesión de esta sala, para que con gusto lo podamos recibir, ojalá que el servicio que le podamos prestar en estos 2 días sea satisfactorio para ustedes, o a otras acciones más anteriores, más antiguas, como la decodificación de la ley de protección integral de las personas con discapacidad, que se incluyó en el programa de lenguaje ciudadano, es un programa que INPO tiene, en el que se decodifica el texto de la norma para hacerlo en un lenguaje más llano, más accesible al ciudadano común, de la que también se hizo una pieza audiovisual que fue parte del programa Importa que lo sepas. Y bueno, entonces quiere decir que estamos cerca de estos temas, obviamente no todo lo que quisiéramos. Hoy le preguntaba al doctor, somos una vinculada con el público integrante de la red, no eso como un título honorífico, porque quisiéramos simplemente ser una más de muchas, en lugar de tener ese título de ser de primeras. Así que bueno, ojalá el congreso sea un éxito y estamos a las órdenes para que todo lo que puedan necesitar en estos días. Muchas gracias. Gracias, Héctor. El aporte de la Dirección General y de INPO como institución ha sido muy valioso desde el principio, así que agradecido además por la buena disposición. Bueno, si estamos allí, vamos a estar en comunicación, estamos en comunicación con Stefan Tromer, especialista civil en discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo. Buen día. Hola Fernando, ¿se me oye? Te escuchamos perfecto, sí. Perfecto. Solo cambiar el que estaba justo. Bueno, mira, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena por este congreso conjunto entre Argentina y Uruguay. Como decía también el otro día en el acto de la Red de Empresas Argentina, también vuestro acto, impresionado siempre por el nivel de actividad que habéis desplegado en tan poco tiempo. Y yo lo único que quería decir, como más esta tarde me habéis pedido que hable del reciente informe que hemos hecho sobre diversidad e inclusión, no voy a hablar mucho, ¿no? Pero sí quería lanzar algún mensaje un poco en clave optimista, ¿no? De hecho, el background que tenía en mi pantalla a la hora de empezar es del G20. Y el G20 este año, por segunda vez, gracias a la presidencia de Indonesia, está discutiendo el empleo de personas con discapacidad digamos, en el grupo de trabajo del G20. La primera vez que el G20 habló de discapacidad fue en el 2018, gracias a Argentina, que en ese momento hacía de presidente del G20, ¿no? Y me gustaría destacar eso porque es importante, y es un reflejo además de ese nivel creciente de interés en todos los ámbitos por los derechos de las personas con discapacidad. Lo vemos en el ámbito del sector privado, vosotros sois un ejemplo excelente de eso, pero también lo vemos en otros ámbitos. Justo hace 2 semanas en Davos, en el Foro Económico Mundial, de nuevo la discapacidad estuvo presente con componentes de alto nivel de empresas, de CEOs, que como bien sabéis, y el otro día hicisteis un acto específicamente para la firma de CEOs, es tan importante tener ese mensaje de liderazgo por parte de la cúspide de toda organización, ¿no? En Naciones Unidas tenemos desde hace 3 años una estrategia de inclusión de discapacidad. En la OIT, a raíz de eso, tenemos una desde hace más de 2 años y estamos realmente viendo también un cambio enorme a la hora de transversalizar realmente la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de nuestra actuación. Y recién la semana que viene va a ser la gran conferencia anual de los derechos de las personas con discapacidad, la así llamada Conferencia de Estados Partes de la Convención de
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es la gran conferencia anual que en los últimos 2 años se tuvo que celebrar virtual, ahora ya va a ser de nuevo híbrida. Y nosotros desde la OIT vamos a organizar un evento paralelo que se va a centrar en las oportunidades que brinda la economía digital para el empleo de las personas con discapacidad. Un tema que ya abordé en alguna otra reunión con vosotros. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad también en Uruguay y en Argentina de explorar las oportunidades de la economía digital, esa demanda que hay insatisfecha en muchos países de profesionales de inteligencia artificial, de ciberseguridad, etcétera, etcétera, la accesibilidad digital también. Y si unimos esfuerzos entre poderes públicos responsables de formación profesional y en especial el mundo de la empresa, yo creo que ahí tenemos una excelente oportunidad para proveer a muchas personas con discapacidad de lo que nosotros en la OIT llamamos trabajo digno, ¿no? Pero bueno, si te parece, Fernando, lo dejo ahí, pero nos volvemos a ver en la tarde vuestra, noche mía, con una presentación sobre el reciente informe que hemos hecho en la OIT sobre diversidad e inclusión en el mundo de la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefan, por tu aporte y tu buena disposición en esta mañana. Sin duda alguna, el estudio que realizó la OIT en el marco de aportes de 75 países va a estar muy interesante y, si no me equivoco, creo que va a ser la primera vez que se va a presentar públicamente para ser conocido hace apenas unos días. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo muy seguido, así que eso creo que es muy bueno también. Vamos a darle la bienvenida, vamos a darle paso a la señora Secretaria Nacional de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Sandra Etelberg. Buenos días para todas y todos. Es un placer para mí estar en este congreso y quiero agradecer especialmente a la Red de Empresas Inclusivas por la invitación. También nos estamos viendo seguido, lo cual es muy importante para esta secretaría que representa a la Presidencia de la República por las políticas que estamos llevando, las políticas públicas que estamos queriendo trabajar en todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de discriminación. Y hoy me voy a enfocar principalmente en la discapacidad. Lo he mencionado en la anterior actividad que tuvimos por el primer aniversario de la red, que para mí era un gran honor estar en este panel, al cual agradezco, y poderles explicar el trabajo que venimos llevando, que lo dije anteriormente, para la promoción de estas políticas activas en pro de la inclusión. Nosotros estamos convencidos, como ustedes también están acá, que toda persona tiene derecho al trabajo y eso es la base para realizar la realización de otros derechos humanos y para una vida digna. Crear oportunidades para que todos en pie de igualdad tengan la posibilidad de desarrollarse, capacitarse para un empleo digno, es el puntapié principal para gozar de los restos de los derechos. Sin ellos no existe una verdadera y efectiva inclusión. En nuestra Secretaría de Derechos Humanos venimos trabajando en el primer Plan Nacional de Derechos Humanos. Nosotros hemos abrazado con gran compromiso esta responsabilidad que Uruguay en el año 93 firmó en la conferencia de Viena un compromiso con otros países de poder ir impulsando un plan nacional. Esta administración se puso como meta a través de la Secretaría poder trabajar y poder tener nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos, lo cual habla de las políticas públicas de esta administración y que también queremos dejar plasmado en este plan para las próximas administraciones, lo cual queremos que obviamente a través de un decreto, a través de una ley, se pueda ratificar o cambiar en las administraciones que vengan este plan, por más que consideramos que los derechos humanos y el tema de la discapacidad que hoy nos convoca, obviamente que es transversal a todas las administraciones. O sea, yo creo que derechos humanos y el tema que estamos en discapacidad no es cuestión de una administración política. Se ha venido trabajando desde siempre, desde las administraciones anteriores y también de ahora. O sea, no es algo nuevo, simplemente nosotros lo que queremos dejar plasmado en un documento, en un plan, para que todo el país, porque cuando hablamos de nacional no es un enfoque solamente montevideano, nos encontramos que se habían hecho reuniones con ministerios, con todos los organismos del Estado. Nosotros ahora estamos
queriendo convocando a los gobiernos departamentales, a los gobiernos municipales, locales, a la sociedad civil, porque obviamente que es muy para las empresas, porque en este plan obviamente queremos que se vea reflejado, nos veamos reflejados todos, desde el Estado, las empresas, la sociedad civil y, como dije antes, los gobiernos departamentales, municipales. Nosotros nos hemos basado, y no quiero ser muy larga, pero la verdad que me encantaba la posibilidad de que ustedes puedan saber lo que estamos haciendo en la Secretaría, porque a veces se desconoce y nosotros queremos que esta Secretaría y las que vengan también tengan una visibilidad y un contacto con ustedes, con todo lo que tiene que ver con la red, para que nos puedan ayudar en mejorar este plan, porque estamos dispuestos a escuchar. Nosotros queremos escuchar. Y Uruguay va a ser es pionero, sabemos, en todo lo que tiene que ver, lo hemos firmado con organismos internacionales en temas de derechos humanos. Yo le quería hacer un poco breve, no tanto, explicarles que nosotros estamos enfocados en 3 ejes principales para este plan. Uno es la atención a la población vulnerable y no discriminación. El otro es acceso a derechos y educación en derechos humanos. Dentro del primer eje que se estaba mencionando, un eje fundamental para nosotros es obviamente la inclusión de personas con discapacidad. Es un tema prioritario que inclusive queremos llevarlo como tema en la presidencia pro tempore que vamos a tener a partir de este semestre de la reunión de altas autoridades del Mercosur en derechos humanos. Eso para nosotros nos han pedido una temática, nosotros tuvimos ahora la reunión de altas autoridades del Mercosur con Paraguay, y nos piden 2 temáticas, una la discriminación y la otra sociedad civil. Y ahora nosotros, como vamos a tener la presidencia pro tempore, también vamos a poner un tema a desarrollar con la región, y nos parece importante que discapacidad tiene que ser uno de los temas que realmente no dejemos solamente plasmado en la normativa, en una ley, sino que realmente dejemos poder hablar y que todos nosotros realmente hagamos inclusiva a las personas con discapacidad. Sabemos que Uruguay tiene una alta, vasta normativa, tiene leyes que se han trabajado desde hace mucho tiempo, lo cual para nosotros es importante, y para ustedes no quiero repetirlas, porque estoy segura que las conocen, a todas las leyes que tienen que ver con incluir a las personas con discapacidad, a los menores entre 15 y 29 años, yo tengo a los adolescentes, por decir, a los jóvenes, por decir, de 15 a 29 años, y también a los mayores de 45, así como también a las personas con discapacidad. Nosotros, tomando lo que dice la red Tolerancia Cero, ante cualquier comportamiento de discriminación, seguiremos trabajando en la prevención, generando una transformación positiva en el campo laboral de nuestro país. Como dije antes, tenemos una alta normativa en lo que tiene que ver con discapacidad. Nosotros también hemos tenido en esta última reunión de altas autoridades de Uruguay un intercambio interesante que quiero compartir con ustedes, por ejemplo, los circuitos turísticos accesibles para las personas con discapacidad en cada estado parte del Mercosur. En eso quedamos comprometidos en esta RAD para que lo tratemos en Uruguay, realizar un intercambio de las experiencias de los estados partes a algunas prácticas de políticas públicas, post-pandemia, y sus efectos en la población con discapacidad, que sabemos que fue fuerte para esta población, como muchas, pero a la población con discapacidad sabemos que pegó muy fuerte. Así como realizar un levantamiento de principales problemas que quedaron post-pandemia de las personas con discapacidad. Queremos identificar medidas adoptadas por los estados adecuadas al principio de prohibición de discriminación establecidos en el artículo 5 de la Convención para garantizar los derechos a la salud y educación, que lo dice el artículo 24 y 25 de la Convención. Sistematizar la información para nosotros es importante sobre ajustes razonables y procedimientos en procesos judiciales y jurisprudencia acorde a la Convención de Derechos Humanos de las personas con discapacidad entre los Estados miembros. Obviamente podría decir mucho más, pero sé que ustedes también tienen otros panelistas, pero quedamos comprometidos como Secretaría de Derechos Humanos y Presidencia. Sabemos que tenemos mucho por hacer aún, y bueno, queremos trabajar juntos, como dije antes, con ustedes, con la red, con los gobiernos departamentales, municipales, con la sociedad civil y obviamente con el Estado. Queremos aunar nuestros esfuerzos para que el verdadero cumplimiento de las normas legales vigentes
exista y haya una verdadera y efectiva inclusión de las personas con discapacidad. Para nosotros ustedes son parte muy importante de este pilar para una verdadera inclusión. Así que estamos abiertos, tenemos una página, tenemos un lugar, una plataforma en la cual nos pueden llegar sus preocupaciones, las vamos a tener en cuenta y también sus propuestas. Para nosotros son muy importantes porque queremos a fin de año, en lo posible, presentar la finalización del plan en el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, o por lo menos la segunda etapa para terminarla en el año próximo. Así que para mí es un placer haber estado acá y obviamente nos vamos a seguir encontrando y reuniendo, lo cual estoy a las órdenes, así que solamente me queda agradecer. Así que muchas gracias. Gracias a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Como es la primera vez que compartimos un espacio de esta forma, aprovecho de desearle éxito. Muchas gracias y éxito al Congreso. A seguir trabajando juntos. Volvemos a la República Argentina para darle paso a, estaba prevista la participación del señor director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, licenciado Fernando Galarraga, quien por razones de agenda de último momento no pudo acompañarnos. De todas formas, ya es un amigo de la casa, me da una bienvenida a Juan Pablo Ordóñez, de ANDIS, a quien tuvimos oportunidad también de trabajar con él el jueves pasado en el lanzamiento de la red. Buen día, Juan Pablo. ¿Qué tal? Buen día a todos, todas y todes. ¿Se escucha bien? Sí, adelante, estamos escuchando. Muy bien, muy bien. Bueno, agradezco la invitación. Les traigo el saludo del licenciado Fernando Galarraga, que no pudo acompañarlos. Pero bueno, me pidió encarecidamente que esté presente, porque estos espacios son sumamente importantes para incorporar la temática de discapacidad y en particular la inclusión laboral de las personas con discapacidad en cada uno de nuestros países y nuestra querida región. En ese sentido, comentarles un poco de la República Argentina. Nosotros iniciamos como punto de partida la inclusión laboral allá por el año 74 a través de organizaciones de la sociedad civil que empezaron a pelear por un cupo laboral, tanto en el sector público como en el sector privado. Esto se materializó en una ley, la ley 20.923, que luego fue modificada, y actualmente cobra importancia, particularmente en el trabajo que se realiza a través del Consejo Federal de Discapacidad. En el último consejo fue justamente el eje central de trabajo, la inclusión laboral, tanto a nivel nacional como en cada una de las jurisdicciones de las provincias que integran el país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde pudimos compartir las diversas políticas y acciones que cada uno realiza. Y en particular, actualmente estamos en un proceso de consulta pública, abierta y federal hacia una nueva ley de discapacidad, donde hemos recorrido con audiencias públicas todo el país, desde sur a norte, este a oeste, escuchando los aportes de las personas con discapacidad, sus familiares, organizaciones que los representen, porque justamente debemos dar cumplimiento a eso que nos marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de nada sobre nosotros sin nosotros. Y justamente entre los aportes se destacó, yo diría, de manera primera, de manera más importante, el tema de inclusión laboral y también inclusión educativa. En ese sentido, piden redoblar esfuerzos, piden generar derechos que permitan operativizar y profundizar la inclusión laboral y la formación laboral de las personas con discapacidad para justamente derribar esas barreras que constituyen el principal obstáculo para la verdadera inclusión. En ese sentido, destacamos tres aspectos fundamentales para la inclusión laboral, que es la inclusión en el sector público. Argentina, el Estado Nacional, cuenta con un cupo laboral del 4%, con el cual estamos implementando a partir de este año responsables de inclusión laboral y desarrollo de carrera, porque
no solo es importante realizar la inclusión, sino que la persona con discapacidad pueda hacer desarrollo de su carrera y no quedarse estancado en el puesto inicial con el que ingresa al sector público. En ese sentido, estamos avanzando hacia el pleno cumplimiento del cupo. Estas áreas van a vehiculizar el ingreso y el desarrollo de carrera en cada uno de los organismos. Misma situación se presenta en la mayoría de las provincias, con sus normativas. Al ser un Estado federal, las provincias que nos componen son autónomas, pero implementan políticas afines y similares a las que implementa el Estado Nacional. Otro aliado estratégico es justamente lo que nos convoca a este congreso, que es el sector privado, y por eso es la importancia, la enorme importancia que tiene este congreso, y que también tiene el encuentro que hicimos, que mencionabas anteriormente, de la red de empresas inclusivas que se lanzó en la Argentina, como actores claves, no solo para la inclusión directa de personas con discapacidad en cada una de las empresas, sino también como ejemplo a seguir por el resto de las empresas que aún no trabajan sobre la temática, y también a través de la inclusión indirecta, porque muchas veces las empresas trabajan a través de en redes con otras empresas que son proveedoras de herramientas, de servicios, y que también pueden esas redes ser empresas que incluyan personas con discapacidad o unidades productivas de personas con discapacidad. Y acá hablo del tercer sector que se destaca, que es el cooperativismo. En la Argentina existen cooperativas sociales de personas con discapacidad que se integran en su totalidad o en un porcentaje determinado con personas con discapacidad, que realizan determinados productos o servicios que luego son comprados o adquiridos o contratados por empresas, brindando inclusión laboral de manera indirecta. ¿Esto qué nos permite? Derribar esas barreras que, como decía en un principio, comienzan desde la etapa de formación laboral. Las barreras de una persona con discapacidad comienzan muchas veces en la inclusión educativa, es donde necesitamos derribar esas barreras para que la igualdad de oportunidades sea real, sea un hecho que permita la inclusión desde ese lugar. En segundo lugar, derribar las barreras que se producen justamente a realizar la inclusión laboral de la persona con discapacidad, donde el empleo no tiene que ser pensado en generar un empleo para sumar personas con discapacidad, sino que en la necesidad de cubrir un puesto de trabajo, ¿cómo hacemos para adaptar ese puesto de trabajo a la persona con discapacidad? Es quizás una diferencia muy pequeña, muy fina, pero que hace a la realidad de la verdadera inclusión. El puesto que se necesita cubrir, cómo se debe adaptar. Y ahí, hoy lo mencionaban anteriormente, las tecnologías, justamente, y la formación laboral que brindan las empresas, son aliados estratégicos en este tiempo. La pandemia, entre las pocas cosas que ha dejado instaladas, es el uso del trabajo remoto, de tecnologías que nos permiten generar inclusión en pequeños pueblos, que nos permiten generar inclusión desde sus hogares, para personas con discapacidad en determinadas tareas que por ahí no ameritan la presencialidad. En eso es el compromiso de los estados que estamos acá presentes, en trabajar para mitigar la pobreza digital, la pobreza tecnológica, que hoy es un tema fundamental cuando hablamos de inclusión. Creo que estos espacios y la inclusión directa e indirecta a través del sector público, privado y el cooperativismo son sin dudas herramientas fundamentales que van a permitir poder pensar una sociedad basada en la diversidad y que poco a poco vaya abandonando ese paradigma de la normalidad que excluye y nos excluye a miles de personas en la Argentina, en nuestra amada región y en todo el mundo. Así que nuevamente felicitaciones y que sea un éxito este nuevo congreso. Muchas gracias. Juan Pablo, por tu intervención, un saludo al director de la
emergencia, que aquí con mucho gusto vamos a estar seguramente encontrando en los próximos días para comenzar a definir la hoja de ruta allí junto a la red de empresas inclusivas. Muchas gracias. Para cerrar este panel de apertura de este primer congreso en Argentina y segundo congreso en Uruguay, le vamos a dar la bienvenida a la Oficina de Empresas y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la República Argentina, de ONU, Mariana Aguado. Bienvenido, buen día. Muchísimas gracias y buenos días a todas y a todos. Es un agrado para Naciones Unidas Argentina estar participando del segundo Congreso de Discapacidad y Empresas por el Camino de la Inclusión, y primero en Argentina. En nombre de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas Argentina y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, les transmito sus saludos. Y me gustaría comenzar recordando que, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la cantidad de personas que presentan algún tipo de discapacidad corresponde al 15% de la población mundial. Es decir, más de 1.000 millones de personas que viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad representa el instrumento jurídico internacional que protege los derechos de las personas con discapacidad y en el que se reafirma que todas las personas, cualquiera sea su discapacidad, gozan de todos los derechos y las libertades fundamentales. Y la Convención, y la mayoría de las personas que están acá hoy ya lo saben, pero no está de más recordar que define a las personas con discapacidad como aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, a largo plazo, y que al interactuar con barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad y condiciones que los demás, ¿no? Y esta es una definición abierta de discapacidad, en tanto modelo social que lo diferencia de la deficiencia como una condición personal. Al adoptar un enfoque en los derechos humanos, la Convención declara básicamente que la discapacidad es el resultado de esta interacción entre las personas con deficiencias y las barreras del entorno, las barreras actitudinales y demás, incluyendo prejuicios sociales, de información, servicios no accesibles, etcétera, que dificulten esa participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. A su vez, la discriminación por motivos de discapacidad es cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o que tenga el efecto de obstaculizar el reconocimiento, el goce, el ejercicio de todos los derechos humanos y libertades en esta igualdad de condiciones. Por su parte, tenemos otro instrumento que también es bueno recordar en este contexto, que son los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que hacen de Naciones Unidas, que hacen un llamamiento a las empresas para que respeten las normas internacionales sobre los derechos humanos en sus actividades empresariales y en sus relaciones comerciales, ¿no? Es una mirada también amplia de esto. Y esto incluye la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los principios rectores constituyen un estándar global acreditado para estados y para empresas para prevenir y abordar el riesgo de efectos adversos sobre los derechos humanos, incluidos los de las personas con discapacidad, en las operaciones, en las relaciones comerciales, en la cadena de valor también. Entonces, esos son todos instrumentos que necesitamos tener como marco para pensar y para avanzar en las actuaciones y en las iniciativas que se van desarrollando. El Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que es quien supervisa la Convención, en su examen a la Argentina, expresó su preocupación ante estas barreras culturales y estos prejuicios que obstaculizan el acceso a las personas con discapacidad al mercado laboral, al mercado de trabajo, en particular en el sector privado. Y esto ocurre a pesar de la existencia de incentivos fiscales para empleadores, y expresa además la inquietud específicamente sobre la discriminación laboral de las mujeres con discapacidad. En ese sentido, el comité, en su informe,
insta al Estado argentino a que formule una política pública que promueva la inserción de personas con discapacidad en el mercado de trabajo a través del diseño de campañas de toma de conciencia dirigidas tanto al sector privado como al sector público, con el fin de eliminar esas barreras culturales y los prejuicios, la implementación de ajustes razonables para garantizar esa inserción laboral de aquellas personas con discapacidad que así lo requieran, y el desarrollo de programas de formación, etc. Y además, bueno, el comité argentino, el comité le recomienda al Estado argentino el reforzamiento de las medidas de monitoreo y de certificación sobre, por ejemplo, el cupo laboral que mencionaba Juan Pablo para personas con discapacidad en el sector público. Así que todas esas son recomendaciones que es bueno recordar porque nos van guiando y nos van marcando el norte sobre cómo avanzar en estos temas. Respetar y apoyar los derechos de las personas con discapacidad no es solo un asunto de derechos humanos, sino también es un asunto de éxito empresarial. Promover los derechos de las personas con discapacidad, incluirlas en la sociedad como directoras, como empleadas, como proveedores, como consumidores, es un triple triunfo. Es un triunfo para las personas con discapacidad, es un triunfo para las empresas, porque la inclusión promueve estos beneficios económicos, y es un triunfo para la sociedad en general. Entonces, avanzar en ese sentido nos ayuda en los esfuerzos por hacer realidad el no dejar a nadie atrás que promueve la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Así que, dicho esto, les queremos desear fructíferas discusiones e intercambios y esperamos poder seguir acompañando a la red de empresas inclusivas en Argentina. Muchísimas gracias y felicitar por todos los logros que han tenido y que se han mostrado en ese gran video inicial a la red en Argentina y en Uruguay. Así que muchísimas gracias por esta invitación y todo lo mejor para estas jornadas. Muchas gracias a ti, Mariana, un gusto recibirte en esta mañana y gracias también por esta puesta a punto, esta puesta en valor en cuanto a la situación y la vinculación y las recomendaciones de Naciones Unidas hacia la República Argentina. Lo comento porque no muchas personas lo saben, pero el año pasado en Uruguay pusimos en marcha el proyecto Estamos a Tiempo. Es un proyecto que pretende generar una biblioteca digital, accesible, para personas ciegas con baja visión, enfocada exclusivamente en textos educativos. Ese proyecto, entre otras cosas, tiene como principal actor a la Dirección de Publicaciones Oficiales, el lugar donde se va a alojar esa biblioteca digital, y la madrina de ese proyecto, hecho que nos llena de orgullo nada más ni nada menos que la entidad especial del Secretario General de Naciones Unidas para temas de discapacidad y accesibilidad, María Soledad Cisternas. Así que la verdad que es un gran orgullo y nada, ese contacto y ese vínculo con Naciones Unidas ha sido desde el primer día en Uruguay y lo está haciendo también en Argentina. Muy valorable, muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Vamos de esta manera poniendo punto final a este panel. Nos toca ahora compartir una breve pausa para el café. Posteriormente vamos a tener la presentación de políticas públicas por parte del presidente de la Comisión de la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad Argentina, licenciado Leonardo Ruiz. Un poquito más tarde nos va a estar acompañando la doctora Pamela Molina, directora ejecutiva de la Fundación Mundial de Sordos. Luego lo van a hacer Santiago Listó y Federico Lezama por el gobierno de Canelones, y finalizando el primer eje temático de la mañana nos va a estar acompañando Martín Nieves y Álvaro González de la Intendencia de Montevideo y del Parque Tecnológico Industrial del Cerro, respectivamente. Un panel, una agenda muy intensa. Gracias por estar en esta mañana. Nos seguimos encontrando en el transcurso de la jornada. A ustedes.